plan previsto y sancionado por Dios. Se lo entregaron y ustedes por mano de paganos lo mataron en una cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice: tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua y mi carne descansa esperanzada. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo. Cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción, hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido y lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya. Los hijos curanquinos residentes de Lima siempre estamos protagonizando, estamos revalorando nuestras costumbres y tradiciones, legados de nuestros antepasados. Gracias a nuestra hermana mayor, Margarita Vilca, viuda de Vera, sus hijos, Raúl, la directiva del Centro Cultural Curanco, los curanquinos residentes de Lima, ha sido posible la organización para este evento del día de hoy. Gracias también al aporte, al desprendimiento de hijos curanquinos, de empresarios que han hecho su aporte voluntario para poder realizar este evento en honor al patrón San Marcos de esa hermosa comunidad de Curanco.
más pegado, nuestra amiga la señora Margarita Mística de la Abuela. Como mi bosque, todos que vamos a recibir con fuertes palmas a nuestros
mayordomos y el santo patrón de Curango. Que venga, bienvenido, bienvenido al local Cuchipampa. De esta manera estamos realizando la gran procesión de nuestro imagen santo patrón San Marcos, juntamente con el acompañamiento musical de los hermanos Pancorbo y la Jarana Antillana, acompañamiento musical de los hermanos Fidel y las Serenitas de Huaquilca, de igual manera el acompañamiento de la banda típica de Mutka, la banda típica de Mutka, Sayhuarume de Mutka, de Aymara y Chalhuanca. Qué bonito, qué bonita procesión hoy este año, con dos mayordomos, con dos mayuras, una banda típica. Qué bonito ingreso, primera de Mayura, de ahí viene nuestro señor patrón San Marcos, de ahí vienen los acompañantes, de ahí sigue otra Mayura y la banda típica. La familia, la bambina, pasen hermanos. Ahí está Eloína filmando filmaciones de ratito, tomando la procesión. Para un recuerdo de estos momentos ya en el escenario principal, la Jarana Antillana y los hermanos Pancorbo del Wilmer, quienes el día quieren crear un espectáculo. Ahí está nuestro patrón San Marcos, a ver algunos que quieren reemplazar, algunos que quieren reemplazar a nuestro patrón San Marcos, con mucho cuidado. Ahí están las damas santabambinas, cinturas, acompañando la procesión de nuestro santo patrón San Marcos. Ahí está el presidente de la institución, don Ricardo Bayra Barra, juntamente con la primera dama, la señora Edma Sanchú de Peira, con manera mi hermano Alfredo Barra, Arquilicha. De esta manera ya llegando nuestro santo patrón a su trono principal, donde vamos a saludar buen día seguramente hasta las 6 de la tarde a nuestro santo patrón San Marcos, y a las personas que son devotos a acercar a saludar a nuestro santo patrón. En su trono va a estar todo el día, seguramente sale así fechas importantes. ¡Qué bonito! Palmas, palmas fuertes, las palmas para nuestro patrón San Marcos. Que se escucha podemos disfrutar así esta procesión, la procesión de la palabra. Dos maridos,
nosotros, quienes están poniendo una carta de voto al patrón San Marcos de Curanco. Muchas gracias a nombre de la Junta Directiva. Doctor, hay que anunciar algo sobre la fiesta. Claro que sí, Tomás, en estos momentos la familia Doni Justicia está poniendo un bonito poncho a nuestro hermano Raúl Vera y a su señora madre Margarita Vilca, un bonito mantón color verde. Gracias a Alejandrino Aroni y esposa por ese cariño con la familia curanquina. Ya empieza la fiesta de la Mayura. Huaquirca con Antilla frente a frente para la digna concurrencia, para la alegría de esta bonita fiesta patronal en honor al patrón San Marcos. En estos momentos también, Tomás, estamos observando con las cámaras de diferentes medios de comunicación que están presentes el día de hoy un hermoso capa Juan Santo Patrón San Marcos bordado con hilos de oro directamente traídos desde Europa para el centro patrón por nuestra hermana Silvia Narváez y familia. Venga la palma a saber este toquecito, por favor, la banda, el toquecito de agradecimiento. Gracias, gracias. Siempre nuestro cordial saludo a todos y cada uno de nuestros hermanos que se han dado cita el día de hoy y están pues compartiendo con la familia curanquina en esta hermosa fiesta patronal en honor al patrón San Marcos, recordando siempre nuestros hermosos parajes, nuestra vivencia, los curanquinos que se encuentran en estos momentos, en este recinto. No podemos olvidarnos pues nuestra vivencia, nuestras costumbres, nuestra tradición y nuestro cordial saludo al patriarca de la familia curanquina, Francisco Aymara, presente el día de hoy, dando ese ejemplo de lucha, de trabajo de la institución cultural Club Cultural Durango. Asimismo, nuestro cordial saludo al profesor Macedo, que nos honra con su presencia, al señor Basilio y a todas las personas que se encuentran, a nuestro hermano Rosas Mendoza y familia, que directamente pues ha venido en un vuelo chat para estar presente en esta hermosa fiesta patronal de la comunidad de Curanco. Bien, señoras y señores, dicho esto, ya empieza la fiesta, empieza pues el baile con las dos presentaciones de las mayoras. Gracias a nuestra hermana mayor Margarita Vilca, viuda de Vera, sus hijos presentes el día de hoy, y espero de que más tarde haya algún desprendimiento de la familia andavamina, la familia curanquina, para los diferentes cargos para el próximo año. Y por supuesto nuestro reconocimiento también a nuestro hermano Marquito Guerrero, que se portó pero de maravilla en la mañana, un desayuno formidable para todos los asistentes que han ido pues a su hermoso y humilde hogar, que nos ha brindado bastante. Tomasito. Sí, posiblemente tengamos muchas sorpresas para más tarde, seguramente esté pues tocando, ablandando los corazones de diferentes amigos, familia curanquina.
hay que acompañar, hermanos santabambinos, curanquinos, a nuestra mayordoma, la Mayura. A ver, ingeniero, parece que uno de los mucros. A ver qué pasa con los varones. Vemos solamente la ronda de puras mujeres. Invitamos a los varones. ¿Dónde está Oscar Galvez, el mejor bailarín de la Mayura? Señora Margarita Vilca, al escenario.
momentos la Junta Directiva está brindando 5 cajas de cerveza a la señora Margarita Vilca y Raulito Vera, gracias a la institución. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así es en estos momentos, entonces, muchas gracias. Qué bonita ronda. Qué bonito también están tocando los hermanos Pancorbo y la Jarana Antillana. En estos momentos, la Junta Directiva de Asociación Cultural Curanco brinda los 5 cajas de cerveza a la Mayura y Privoste, la señora Margarita Vilca y su hijo Raúl Vera Vilca. Muchas gracias a la institución a nombre de los mayordomos. De esta manera, la primera presentación de la Mayura, la señora Margarita Vilca, juntamente con los hermanos Pancorbo y la Jarana Antillana. Ahora sí, después va a presentarse también, va a presentar su Mayura la Junta Directiva de Curanco. Su Mayura con los hermanos Fidel de Huaquirca y las Serenitas de Huaquirca. Pero antes que brinden todavía la cervecita, que brinden con mucha calma, porque tenemos espacio, tenemos tiempo. Salud, salud, o Raulito Vera, esa cajita de 5 cajas de cerveza hay que compartir con los familiares, con los querendores y amigos y público en general. Mientras que Osvaldo Narváez, como siempre, Osvaldo, y Arinquicho Manacho, cargo pasas caiguita, a ver. Así es, entonces, mientras que están brindando, yo quisiera saludar a nuestros hermanos curanquinos, a la familia curanquina, empezando a nuestro hermano. Sus palabras hay que seguir compartiendo la animación. Yo no total conozco a la familia curanquina, pero usted como curanquino neto conoce y hay que saludar. Claro que sí, señoras y señores, hermanas y hermanos, siempre el cordial saludo también en presencia, nos honra con la presencia de nuestro hermano Percy Narváez Naveda. Ha llegado directamente desde cualquier parte del país, pero siempre está presente en todos los acontecimientos de la familia antabamina, de la familia curanquina. Bien, ya está ya en el escenario los hermanos Fidel de Huaquirca. Es el turno de los hermanos Fidel para presentar a la digna concurrencia que se encuentra en este hermoso local del Monumental de Cusipampa, en la familia antabamina. Después de esta presentación, una piecita o un par de piezas más de la banda típica Saiwarumi de Mutka. Yeah.
por supuesto, nuestro eterno agradecimiento a nuestro hermano Esteban Zárate por ese cariño, la diferencia que tiene pues con la familia moranquina. Vamos Vicente Sergio recordando esa hermosa corrida de toros en este hermoso monumental de Cusipampa del 2001. Falta un minuto. Qué bonito, qué bonito. Cómo disfrutan, cómo gozan la fiesta de nuestra santa tierra. Vamos, profesor Macedo. Ya viene el escenario también, profesor Macedo. Fuerte las palmas para el grupo de Huaquirca. A los hermanos Fidel, muchas gracias, gracias. Ahora sí. Gaspar, gracias la presencia de esta gran institución, Villa Asunción Altabanca. De igual manera, ya llegó el presidente del Centro Social Chuñuacho, Ricardo Serrano Félix. Ricardo, hay que juntar nuestra gente a un solo sitio. Ahí está la mano. Está con ustedes y para ustedes el profesor Zenón Macedo. Muy buenas tardes, una familia uranquina y los propios extraños. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Hacer la historia como de la Gualagua.
como también de Churihuacho, como también de Morioco, y mucho mejor de los carnavales, porque yo soy de la Cumbre. Yo soy de entre Ichuna y Minajasa, ahí está mi cuna de mi madre. Entonces hay mucho que recordar nuestras tradiciones de nuestro pueblo y mil disculpas ante todos, agradezco la invitación y hay que gozar al estilo de la mayura, ahí está también la banda, creo que la banda la otra banda es buena. Entonces, Muchas gracias. Bailar, Quien inmediatamente inicia, seguramente la Mayura Antabambina, con nuestra Mayura, la señora Margarita Vilca Viuda de Vera. Continuamos con la bonita programación y salud. Cipriano Vera, con más ganas, dueño de Fafre. Eso mismo te acordarás mañana cuando me vea. Gregorio Vera, Baila Vela, Ricardo Peira. Valentín Chácara, Usul. Nada puedes hacer, ya te dejó. Pobrecito. Goza Alfredo Barra, Guayuco Gena, Ripuco Gena, cintura. A ver, hermanos, pasen a la cantina, hermanos. No sé qué hacer.
hermanos Pancorbo y la jarana antillana, que garantiza el espectáculo en la parte musical. Buena esas palmas para los hermanos Pancorbo en la jarana antillana. Quiero saludar a mi hermano Marco Antonio Chácara Espinosa. Qué bonito bailas, qué bonito bailas. Carguchata chuna roaroa joatapa, así es. Entonces saludar a toda la familia curanquena. De igual manera, saludar a nuestro hermano Giraldo Narváez. Buen día, bienvenido de la base de Chuyuacho. A nuestro hermano Jovenal Gómez. ¿Dónde está Jovenal Gómez? Bienvenido de la base de Chuyuacho, Jovenal. Muchas gracias.
Wilber López Delgado, arriba Amargura.
Con tiempo, media vuelta. Ya debe estar preparándose la familia Fidel de Huaquilca. Falta medio minuto. Gracias a la familia Pancorbo. Ahora sí, en el escenario. Bueno, ya debe estar ya presentes en el escenario la familia Fidel de Huaquilca para seguir bailando, para seguir gozando al compás y al ritmo del arco y violín, la mayura Antabambina. Y también se preparan a lo grande para el 1 de mayo. A ver si podemos tener la presencia de Kerry Sinaloa y Navidad aquí en el escenario como dos protagonistas de ese día, de ese evento del Día de la Madre. Para el Día de la Madre se está convocando a una bonita actividad. El día de hoy quiero remarcar y saludar a la familia Curango, a todas las instituciones que estamos inmersos dentro del Centro Social Antabamba, nuestra institución matriz. En este mes del aniversario, del 150 aniversario de la creación política de nuestra región de Apurímac, el 28 de abril. Antabamba tiene protagonismo esta semana que viene. Desde el día lunes hay seminarios, análisis de coyuntura política, 24, 25, 26. El 27 también hay una presentación artística de las 7 provincias en el auditorio de Faustino Sánchez Carrión en el Congreso. Y el 28, con la presencia de 2 regidores de la provincia de Antabamba, estaremos también en el Congreso de la República participando con uno de los congresistas de la República del Perú. Pero mi presencia básicamente es para remarcar, subrayar, exhortar, convocar con la más amplia cordialidad. ¡Ay, mira acá! ¿Dónde está la señora Irma Sanchúa y hermana Ronda, señora? Tenemos que seguir llevando adelante nuestras fiestas patronales. Entonces queremos vuestra palabra. ¿Quién dice que debe pasar una mayora? Un torero, un negocio. Están coordinando la junta directiva de Curango. Después de los hermanos Pancorbo viene la procesión. El recibimiento de los próximos mayordomos para el año 2024. Ahora sí, Wilmer, ¿estamos listos? Apúrense porque ya se acerca la hora pasa, por eso estamos alternando. Hermanos Fidel, hermanos Pancorbo, porque no tenemos grupos musicales, no tenemos bandas orquestas, porque la banda típica también estaba contratado por 4 horas, pero ellos se quedaron 6 horas. Agradecer también a la banda típica de Aymaray, Apurímac, entonces de esa manera vienen los hermanos Pancorbo y la Jarana Antillana. 2024. Por favor, acercarse ya al escenario. Y por supuesto reiteramos
la invocación a la familia presente para la mayoría de toreros que ayudan para el próximo año. Familia Cabamina presente. A ver, señor presidente, el Blanco, encargo acercarse al escenario, presidente. Hay primicia y novedades. Ricardo Pedro, el escenario.
Javi. El domingo 30 de julio, por el Municipal de Antabamba. El Congreso de la República de la Plaza Bolívar y estamos coordinando para que estén presentes la mayoría antabambina, así como la mayura también es costumbrista, todos. Entonces hay que manifestar eso ante toda la comunidad internacional. Mucho más el espacio que nos da el Congreso por el sexticentenario de la región Apurímac, del departamento de Apurímac. Hay que sentirnos orgullosos de ser antabambinos y ser apurimeños. Muchas gracias. Así es, la procesión, como siempre, como todos los años, de nuestro patrón San Marcos, alrededor del local, al contorno, acompañado de nuestra mayura privosta, la señora Margarita Vilca, y su hijo, de igual manera, los hermanos Girel de Huaquilca y la Serenita. Ahora sí, ya nuestro patrón San Marcos a su trono hasta Guatanicama. A ver, vamos a pedir esas palmas para nuestro patrón San Marcos. El manto de bendición a cada uno de nosotros, que podamos seguir caminando, trabajando, bregando por el bienestar de todos y cada uno de nosotros, y que volvamos el próximo año 2024 a lo mejor sea diferente de lo que hemos pasado el día de hoy, con uno o dos mayordomías. Esperemos de que eso suceda después de esta procesión. Señoras y señores, se está despidiendo de esta manera el santo patrón San Marcos. Gracias. Una vez más, el agradecimiento público a nuestra mamá linda, Margarita Vilca, viuda de Vera, a sus hijos, a sus familiares, por esta enorme responsabilidad. Gracias, señor. Melchor, buen día por permitirme a que yo agradezco mucho que lo que vive en mi casa y tengo esa voluntad para llevarlo siempre. Lo he pensado hace años atrás, pero ahora me ha tocado a mí. Quisiera que el otro año me acompañen. Lo recibiré en mi casa. Ya conocerán, muchos que no conocen, conocerán poco a poco mi casa, donde es. Que me acompañen todos, nada más les pido a todos los paisanos de Antabamba, de Curango, de Chapuyo, de todos los sitios de Antabamba. Nada más les digo gracias por todo y espero que me acompañen para el próximo año. Preboste, para el preboste. Gracias. Fuerte las palmas, a ver, para nuestra hermana Victoria Paira. Próximo privoste por 3 años. Lo tendrá en su domicilio, en su casa, a nuestro santo patrón San Marcos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Principalmente agradecer al Señor, agradecer al patrón San Marcos que está con nosotros acá. Yo le agradezco a la señora Victoria Paira Barra que está llevando el Santito.
El Santito he tenido 4 años en mi casa. 4 años con mi esposo y 4 años que estoy yo. Así que le agradezco a cada uno de los antavampinos, curanquinos, aunque me han dicho que no soy curanquino, pero yo sigo ahí con él, como sea. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Bien, han sido las palabras pues de nuestra hermana mayor, de nuestra madre linda como es Margarita Vilca, viuda de Vera. Público nuestro agradecimiento. Los hijos curanquinos estamos agradecidos eternamente por esa voluntad, por esa fe que siempre ha demostrado nuestra hermana Margarita Vilca, viuda de Vera. Señoras y señores, amigas y amigos, seguimos esperando los acompañantes de nuestra privoste, de nuestra hermana Victoria Paira, para el próximo año, con la mayordomía de torero, mayura, huacamayor, la estampa que sea para que puedan acompañar a nuestra privoste del próximo año en honor al patrón San Marcos de esa hermosa comunidad de Curanco, hijos residentes en esta capital que siempre estamos difundiendo, estamos revalorando y seguimos cultivando